Bueno, a lo largo de mi carrera, bueno, como toda experiencia, una carrera de creación, en este caso cinematográfica, siempre comporta un crecimiento. Y, y en mi evolución como cineasta también yo siento que ha habido un crecimiento y en ese crecimiento muchas veces yo me preguntaba, bueno, ¿cómo definir mi trabajo como cineasta, como director de cine? Por supuesto que he leído mucho las experiencias y la manera de ver la creación de cine de otros directores. Pero no fue hasta que leí en un libro muy importante, por lo menos para mí, de Laurent Tirard, un crítico que hoy en día es también director de cine, que son entrevistas con los directores de cine que uno siempre hubiera querido conversar, pero no son entrevistas, en este libro se llama Lecciones de Cine, no son entrevistas, digamos, teóricas de qué significa tal cosa, no, sino por qué usted puso la cámara en esta escena de esa manera, por qué no usó un dolly, por qué no usó un plano más cerrado, etcétera. Es decir, en la parte de la puesta en escena. Y la entrevista con Almodóvar a mí me iluminó muchísimo. Y expresaba Almodóvar, yo no es una cita textual, pero bueno, este es lo que significa, dice, el cine no se aprende. Por supuesto que existe un lenguaje. Y ese lenguaje está ahí, pero es uno el que tiene que encontrarse en el lenguaje del cine. Eso para mí fue importante, porque la creación artística, y en este caso la cinematográfica, siempre es un hecho individual. Nunca pueden haber, ese es mi punto de vista, fórmulas. Sí puede haber principios del lenguaje. En el lenguaje hablado existe la gramática, que te arma la estructura, pero cada uno habla a su manera, y eso es lo importante. Entonces, en el proceso mío como crecimiento, yo tuve que encontrarme a mí mismo, y encontrarme dentro del lenguaje del cine. Y entonces decir, bueno, ese es mi propio lenguaje. Esto no fue una línea recta, fue también una búsqueda donde a veces yo no sentía que estaba haciendo lo que debía hacer, o no me identificaba con ello, o no era el camino que tenía que seguir. Y por lo tanto, yo siento que también el encontrar el lenguaje propio de uno como artista es también, o es fundamentalmente, una búsqueda. Y saber que siempre que uno va a hacer una película, uno puede trabajar con la experiencia que ha adquirido, pero no quedarse solamente con eso. Pensar que hay que ir siempre un poco más allá para encontrar toda esa otra parte que puede enriquecer y ampliar tu manera de expresarte y de relacionarte con la vida y con la realidad que tú quieres expresar. Hay otro libro que para mí es muy importante también, que es del cineasta francés Robert Bresson, y se llama Notas de un director, porque no es un libro que él escribió para publicar. Ya una vez que él falleció, recopilaron toda una serie de apuntes que él hacía en la medida en que iba haciendo sus películas y que eran para él mismo. Pero esos apuntes son maravillosos y a mí de pronto me hizo mucho bien, porque muchas cosas que yo pensaba, que yo decía, bueno, pero ¿será así? ¿Será que esto otros lo puedan sentir? Y Bresson, que era un cineasta francés de mucha profundidad, de un cine muy reflexivo, de un cine muy desdramatizado, que por lo tanto te llamaba a la reflexión, decía que primero viene la intuición y después el razonamiento.
Eso a mí me pareció extraordinario. Y lo reitera en varias notas de su libro, de su reflexión. Y en ese crecimiento mío como director de cine, yo tengo que decirlo, yo le doy un espacio muy grande a la intuición. Y si tengo que definirla con palabras, yo no sé qué cosa es la intuición. La intuición es eso que te ocurre, que la vida te da. Y que no es que uno lo prevea o lo estructure en una mesa, escribiendo un guión en ese momento, dice, esto yo lo voy a hacer. Son como chispazos que incluso a veces uno ni lo ha preparado. Entonces yo te pongo ejemplos para no ser abstracto, que es lo que a mí no me gusta que ocurra cuando estoy hablando. Te pongo un ejemplo. En Sweet Havana hay un plano que es muy significativo como imagen, que es el momento en que el hermano del médico se va de Cuba, se va para Estados Unidos. Y entonces nosotros tuvimos permiso para filmar en el aeropuerto y filmarlo a él en el momento que se está montando en el avión. Logramos cruzar la inmigración, que no estaba permitido. Eso fue por discusiones que tuvimos, porque al principio no nos dejan pasar, pero logramos hacerlo. Y él no sabía que lo estaban filmando. Y entonces allí filmamos con un lente largo. Cuando él se sube al avión, mira para atrás, se seca una lágrima, entra. Y para mí estaba todo. Yo decía, ese es el momento que yo tengo para el montaje. Pero Raúl Pérez Ureta me dijo, vamos a filmar más el avión que se va. El avión que se va, vamos a correr para la otra pista. Y la gente de inmigración nos decía, no pueden meter. Y yo le dije, Raúl, ya que tenemos todo eso. Y con Raúl fuimos corriendo para allá, pero era por la intención de Raúl, y con el lente logramos filmar el avión que se va. Y por supuesto que no estaba mirando por el visor. Y cuando ya yo llego a la mesa de edición, 1 mes o 2 meses más tarde, veo todos los planos, y ese plano era extraordinario, porque el avión entonces iba ascendiendo, y de pronto el cielo estaba muy nublado, y el avión se mete entre las nubes, y deja una estela y desaparece. Era una imagen que en sí misma era una metáfora del futuro incierto, de qué va a pasar, de que, en fin, puede tener múltiples lecturas. Pero esa imagen yo no la planifiqué. La vida me la dio. Y así me ha ocurrido en muchísimas películas. En otras no. En otras, por ejemplo, sí hay una visión clara de lo que uno quiere, y te pongo un ejemplo. En Madagascar, que el guión original que yo había escrito con Manolito Rodríguez, la narración era realista. Es decir, no había metáforas, imágenes simbólicas, era todo real. Pero yo dije, no, si la protagonista está pasando un proceso subjetivo que no logra diferenciar qué es el sueño y qué es la realidad, la película tiene que tener ese lenguaje, y ahí fue que estuvimos haciendo. Por eso, sí, conscientemente yo dije, cuando a ella le dan la distinción por ser profesora destacada en la universidad, los realistas, y así estaba en el guión, era en la Plaza Cadenas, en un aula magna, en cualquier locación que tuviera ese entorno narrativo. Pero dije, no, lo que tiene que expresar esta secuencia es cómo ella se siente, qué es lo que está pasando en ella en ese momento. Y en ese momento ella tiene un vacío muy grande. Todo lo que le rodea no ha perdido su significado, y está viendo que hay cambio de valores, banalidad, en fin, destrucción, deterioro, no solo material, sino anímico. Y dijimos, esto hay que buscar en la locación, para que la locación exprese lo que está. Inmovilidad era el sentimiento fundamental de esa escena y de esa imagen. Primero queríamos hacerlo en
lo que fue el autocine Novia del Mediodía. Pero cuando llegamos era una plaza muy vacía y no nos llenaba. Y de pronto dijimos, mira, pasamos por ahí, por donde están la termoeléctrica, de ahí de la Habana Vieja, con aquellas torres y la plaza así, todo. Este es el lugar. Y ahí lo filmamos. Y yo recuerdo que cuando teníamos que hacer la disposición de cómo iba a estar el público, digamos ahí, de maestros, del resto de los profesores, escuchando el discurso del decano, yo pedí que todos estuvieran erguidos y tiesos, que no se movieran, así fijos. Y recuerdo que uno de los asistentes de dirección se me acercó y me dijo, Fernando, ¿tú estás seguro? Oye, esa imagen está un poco rara, porque mira, parece que van a cantar el himno nacional, parece que son estatuas. Yo lo único que tenía era el sentimiento de que tenía que ser así, por esta cosa del inmovilismo, que fue lo que razoné después. Pero yo lo que quería es que estuvieran tiesos. Pues. Y yo decía, bueno, sí, está bien. Y después vino otro de cámara y me dijo, oye, eso está un poco, puede parecer. La gente tenía mucha duda con eso. Pero algo me decía a mí que tenía que ser así. Y yo veo hoy la película y creo que sí, que eso era lo que tenía que ser. Una de las imágenes que más me gusta, es decir, ahí había un mecanismo consciente de querer hacer algo que quizás en ese momento yo no podía explicarle bien al resto del equipo. Pero tenía la certeza interior de que sí, de que debería ser así. Eso me ha pasado muchas veces. Y otras veces en esto de la intuición es llegar con todo preparado a filmar una escena y después ver por las condiciones en que está el lugar. Te pongo un ejemplo, fue también en Madagascar. Llegamos a filmar en una casa en Guanaú que da al mar, en una casa de madera, y todo estaba previsto ahí hacerlo. Y de pronto se desató una tormenta y digo, no, aquí hay que filmar, vamos a cambiar todos los planos para filmar todo lo de la tormenta. Y eso ocurrió porque sí, porque era como tenía que ocurrir. Quiero decir, eso nos lo dio la naturaleza. Y fue también en Madagascar, me acuerdo, esto yo lo he contado otras veces, que íbamos a filmar desde la salida del túnel de La Habana, pero del otro lado de allá, la salida del camión de mudanzas donde las tres protagonistas, van siempre cambiando de casa, mudándose. Y bueno, imagínate esto, que esto fue en pleno periodo especial, año 93. Y nosotros estábamos con la cámara, Raúl Pérez Ureta, el asistente, y yo, fuera del túnel, arriba, para filmar en picado la salida del camión. Pero entonces por el walkie-talkie nos avisa el asistente de dirección que el camión se había roto en el medio del túnel. Y eran ya las 5 de la tarde. Y había que, llevábamos trabajando ya desde el amanecer, llevábamos ya como 12, 14 horas trabajando y teníamos la presión de cortar. Y el camión roto y nada. Y en ese momento a mí me entran ganas de orinar. Y le digo a Raúl Pérez Ureta, bueno, si sale el camión yo voy a ir a esos matorrales que están allá a ver si orina. Y cuando estoy orinando, veo que detrás del morro lo que se está formando es una tormenta, pero una tormenta de esas de verano, impresionante. Y había un plano que era el de que siempre imaginamos que era Laurita religiosa, el personaje de Laurita religiosa que caminaba atravesando la pantalla y que había mucho cielo. Y yo dije, este es el plano que tenemos que hacer aquí, ahora. Por suerte, Laurita, que estaba abajo en el camión, estaba con el mismo vestuario que correspondía a esa secuencia. Y yo terminé de orinar, fui corriendo donde estaba Raúl y le dije, Raúl, si ponemos la cámara aquí y Laurita pasa de un lado para otro, ese es el plano, ¿verdad? Raúl miró y me dijo, claro que sí.
Fue corriendo y puso la cámara y yo llamo por el walkie-talkie al asistente de dirección. Oye, manda a Laurita para acá. No, ¿qué pasa? Que mándala corriendo. Laurita llegó corriendo y me dijo, ¿qué hago? Yo le dije, pasa de derecha a izquierda y no mires para ningún lado. Firmamos eso, pasó, y en el momento que estamos firmando cae un rayo así. Y empezó a llover. Claro, recogimos todo y nos fuimos. Cuando eso se filmaba en 35 milímetros negativo, que la cámara tiene una veleta. Si no coincide el cierre de la veleta, o si coincide el cierre de la veleta con el momento que cae el rayo, que son segundos, el rayo no se ve. Cuando vimos los roches, el rayo se veía perfectamente. Y el plano resume todo un momento de esa historia en la película. ¿Eso qué fue? Intuición, preparación, la vida nos lo dio. Lo que pasa es que eso me hizo pensar a mí también en una reflexión de Ernest Hemingway, que decía que muchas veces existe la suerte, es verdad, y esto se amplía a la vida, pero hay que estar preparado para cuando la suerte venga. Entonces yo sí creo que esa es otra divisa que va conmigo. Creo mucho en la intuición, creo mucho en la suerte, en lo que me ha dado la vida sin que yo lo preparara. Pero siempre me estoy preparando para esos momentos. Y yo creo que uno no es cineasta solamente cuando está detrás de la cámara o cuando está escribiendo un guión. Uno es cineasta o es artista las 24 horas del día. Y no es que uno viva la vida de una manera deformada, ¿no? Yo me considero una gente común y corriente, como cualquier hijo de vecino. Lo que pasa es que cada cosa que uno vive, uno lo convierte en materia creativa. Al menos eso me pasa a mí. Incluso no de manera consciente, porque hay veces que uno lo está viviendo, pero ya eso forma parte de tu disco duro, de tus emociones guardadas ahí que afloran en cualquier momento. Y de eso es que se nutre uno. Yo me he preguntado por qué hago películas. Yo digo, bueno, porque es mi lenguaje. Yo cuando estudié en la universidad, recuerdo que tuve un cuerpo de profesores magnífico, fue en los años finales de los años 60. Pero había una profesora, Mirta Aguirre, que era muy precisa, muy exigente, y ella nos daba la clase de teoría literaria. Y nunca se me olvida que ella nos habló de que existía un pensamiento por palabras, por conceptos, y un pensamiento por imágenes. Y sí, yo creo que yo como cineasta, y la mayoría de los cineastas pienso también que tenemos un pensamiento por imágenes. Y por eso yo hago películas. Porque yo he descubierto que a mí comunicarme por la palabra lo hago, pero me cuesta mucho más trabajo. Escribir, me gusta escribir, de hecho tengo cosas escritas, pero me cuesta más trabajo. Pero siento que mi verdadera expresión, mi verdadero lenguaje, está en ese pensamiento por imágenes. Y en eso crecí también. Yo no fui a una escuela de cine, no tuve una formación, cultural, porque estudié en la universidad letras, pero no me preparé para hacer cine directamente. No existían escuelas de cine en aquella época. Pero es por eso. Es decir, hago cine también porque mi manera de expresar, donde yo siento que me estoy expresando de verdad y siendo yo más yo mismo, es a través de mis películas. Y eso es lo que da la respuesta también a por qué yo hago películas. No la hago por ganar dinero. Por supuesto que me gusta que me paguen y que me paguen bien y que eso me permita vivir con las comodidades que cualquier ser humano quiera tener. Pero si a mí no me pagaran, yo trataría incluso de hacer alguna vez una película. A veces he tenido proyectos, se me han presentado proyectos que
me podrían ser muy rentables. Y yo no me he identificado con ellos y he dicho que no. Y he estado muy contento con no haberlo hecho. No lo hago ni por ser conocido ni nada de eso, porque realmente yo como personalidad soy tímido, así como tú. No. De hecho, fíjate, yo no estoy ni en las redes ni en nada, mientras menos. Yo tuve que vencer muchos obstáculos para hacer también como cineasta vida pública. Y no es lo que me mueve tampoco. Entonces, a la hora de hacer una película, que es difícil, porque te cuesta mucho trabajo y hay veces que tienes muchas contrariedades, pero para mí es un disfrute. Es un disfrute. A veces uno se puede dar los pelos, pero no. Es que es así la manera de estar. Y creo que eso es lo que le puede dar entonces autenticidad a lo que uno está haciendo. No hay otros intereses, no hay otras intenciones. Por eso ver lo que ustedes hicieron ahí en el Palacio de Bellas Artes, montando la coreografía, ¿cómo es que se llama? Esto es sonido. Esa misma. Yo me identifiqué mucho con eso, como actitud ante la creación. Luego, a ver, no es que yo desde jovencito, cuando empecé a dar mis primeros pasos, tuviera todo esto claro o lo pensara así, no. Yo tenía muchas dudas y muchas nebulosas, yo no sabía cómo encontrar el camino incluso. Y en un momento hasta incluso pensé renunciar a ser cineasta. Y fue mi amigo Daniel Díaz Torres que me dijo, oye, no, dale, tienes que... En un momento que llevaba haciendo dos cosas que fueron fatales. Es decir, que no es que todo sea siempre que uno tenga siempre las respuestas. Pero por eso, la divisa de confiar en uno mismo, aunque no tenga todo claro, y convertir el trabajo de la creación cinematográfica en una búsqueda, para mí son cuestiones esenciales. Ya dentro de ese proceso, a mí se me da mucho más, por ejemplo, la etapa que más trabajo me cuesta es la del guión. Concebir la historia.